Y en esta tarde ya del día jueves tomamos contacto con nuestro compañero, con Mario Córdoba, para seguir hablando de algo que, bueno, no sé si decir asombra. Primero, buen mediodía, Mario. Hola Mariel, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos. Y el tema que tenemos preparado para hoy sí justamente tiene que ver con el mundo, está hoy conmocionado con este tema, ¿no? Básicamente estamos hablando del conflicto, nuevamente el conflicto que se ha dado entre palestinos e israelíes, y me ha llamado poderosamente la atención también el posicionamiento de Argentina que ha tenido en estas últimas horas, una carta que ha enviado Cancillería a través del canciller Felipe Solá, donde apoya, si se quiere, a los palestinos, a Hamas, básicamente. Pero bueno, para Doña Rosa, para entender, uno es apasionado de la historia, ¿no? Y hurgando y buscando en esta historia que se ubica en un lugar neurálgico en la historia de la humanidad, porque este lugar es un lugar, Palestina, es un lugar tripartito si uno lo mira en los continentes, ¿no? Por un lado el Mediterráneo para Europa, por otro lado una parte de África que toca allí con Egipto, vamos a Asia, que tenemos pueblos que son netamente musulmanes, son árabes, y bueno, nos hemos sorprendido con estos bombardeos terribles que se han dado casi con 70 víctimas fatales, 20 niños. Esto comenzó el lunes, pero ya venía con una, si se quiere, intifada, ¿no? Con un malestar, una protesta, una revuelta que habían realizado los palestinos contra los israelitas. Allí Israel con la policía reprime al grupo duro, ¿no?, de palestinos, y bueno, esto termina que el grupo Hamas va a terminar bombardeando desde la Franja de Gaza a ciudades importantes de Israel. Pero decía, en la historia de la concepción, nosotros nos tenemos que remontar al año 1020 a.C., por ejemplo, donde aquí, en este lugar, se van a sentar los fariseos, los israelitas, incluso los mismos griegos, le van a llamar a este lugar, a esta Palestina, Palestinao. Después los romanos le van a poner en el siglo II ya de forma definitiva Palestina. Hacia el siglo VII después de Cristo hay una gran presencia de musulmanes, de la religión islámica. Incluso los judíos que estaban allí son expulsados y se diseminan por distintos lugares del mundo. Esto va a ser ya avanzado la historia, llegando prácticamente a finales del siglo XIX, se habla de un sionismo. El sionismo tiene que ver con los habitantes de Sión, que Sión es Jerusalén, la tierra prometida en los textos bíblicos que sacaba Moisés de la esclavitud de Egipto para el pueblo hebreo. Lo concreto, estamos haciendo un poquito de historia, estamos viajando. Hacia finales del siglo XIX, este sionismo que estaba en Europa piensa en un Estado judío, volver otra vez a sus lugares, y se habían barajado en aquella época un lugar que podían ser en Sudamérica, Argentina, otro lugar que podía ser en China y otro lugar que podía ser en África, en Uganda. Lo concreto no se pudo llevar adelante. Avanzaron los años, vino la Primera Guerra Mundial, el dominio de Inglaterra sobre Palestina, termina la Segunda Guerra Mundial y en 1948, después del Holocausto que hizo la mano hitleriana, 6 millones de judíos fueron masacrados por el elemento nazi, se toma la decisión de establecer el Estado de Israel, ¿no? Que puedan volver todos los judíos que estaban en el mundo, vuelven en 1948 y se funda el Estado de Israel allí en la Palestina, y paradoja, ¿no? A las 24 horas, en 1948, de haber sido fundado Israel, es bombardeado Israel por Siria, por el Líbano, por Jordania, por Irak, por Egipto. Allí los israelíes se defienden, logran mantener después de 6 meses la soberanía y continúan. Hubo constantemente intifada, enfrentamientos. Hay uno grandísimo que se le llama la Guerra de los 6 días entre palestinos e israelíes, entre árabes y judíos. En 1967 se va a llamar la Guerra de los 6 días. Esta guerra la gana Israel peleando contra
Siria contra el Líbano y contra Egipto, los derrota. Entonces ahí el Estado de Israel toma realmente un vuelo mucho más fuerte. Hoy constantemente son las tensiones, desde el 2017 que no se encontraban estas tensiones, pero ahora ya ha pasado a un estado realmente de guerra, donde la situación es compleja. Porque van a aparecer países que se van a aliar a Hamas, a Palestina directamente, o a los árabes, ¿no? Hablamos nuevamente del Líbano, de Siria, de Jordania, de Egipto, bueno, y en el mundo. Y también los países de Occidente, ¿no? El rol que pueden llegar a cumplimentar en este enfrentamiento. Básicamente, lo que hoy se está disputando tiene que ver con la Jerusalén, con esa tierra de Sión. Hay una parte que corresponde a los palestinos de Jerusalén y otra parte que corresponde a los judíos. Entonces, ante esto está siempre la tensión de Tierra Santa. Allí nacieron obviamente las culturas como el judaísmo, el cristianismo y después como intercambiado con los musulmanes, con la cultura del Islam. Un dato para tener en cuenta, no todo el Islam es el brazo armado como es Hamas. En la cultura de musulmán del Islam tenemos alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo que profesan el Islam. No todos son fundamentalistas, simplemente hay alrededor de 300.000 fundamentalistas que son encargados de sembrar el terror, la bomba, la muerte, la tortura, la muerte de forma violenta y también ocultarse. Hay un antes y un después en la historia de la humanidad, esto ya muchos historiadores lo hablan, después de las Torres Gemelas del 2001 ya se comienza a hablar de la posmodernidad, entre un enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Por eso digo que esto realmente es una situación muy compleja. Y por último, también me llama la atención esta carta, ¿no? Dada por la República Argentina, repudiando a Israel la defensiva, es decir, hubo una ofensiva, un ataque por parte de Hamas, que es el grupo duro de Palestina, de los árabes, que bombardearon también de forma indiscriminada. Aquí en nuestro país todavía está pendiente, la voladura de la AMIA, todavía sigue pendiente, que tiene que ver básicamente con esto. Entonces digo, es un problema realmente muy importante y lo encuentra el presidente también en Occidente. Por eso me llama la atención esta carta de Cancillería. Yo te decía, no nos deja de asombrar esto, porque el ser humano se está destruyendo a sí mismo, imponiendo o tomando como lema la religión, hacen este tipo de situaciones que no tienen nada que ver con la religión en sí. Y vos decías, ¿no? Recordamos lo que fue el ataque a la embajada de Israel, la voladura de la AMIA, hechos que marcaron a la Argentina después de una serie de actitudes que tomaron el gobierno de ese momento referido a conflictos internacionales. Totalmente, Mariel, está en tensión. Hoy es un momento realmente complicado. Estuve investigando y por la mañana la situación está un poco menos tensa, ¿no? Porque, bueno, todo el país, todos los países se han expresado. Y también creo que la gotita que puso, la puso Donald Trump, cuando el año pasado dictamina y dice que la verdadera capital de Palestina es Jerusalén. Es decir, la verdadera capital de los musulmanes es Jerusalén. Esto para Israel, obviamente, cayó pésimamente, ¿no? Entonces, me parece que esto también va generando tensiones. Quiero rectificarme, es al revés. Israel declarada la capital, Jerusalén. Es así lo que declaró Trump, porque uno por ahí lo seguía a Trump en idas y vueltas, ¿no? Que cambiaba constantemente. Lo concreto que dijo Trump, que Jerusalén es la capital de Israel. Entonces los palestinos, por eso también toman el guante y se sienten muy dolidos por eso, ¿no? Por la Tierra Santa, en definitiva, que pasa a ser la capital, Jerusalén.